Iglesia amada, qué Dios tan hermoso el que nosotros tenemos, qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan bueno, que nos salvó, que nos redimió, que nos transformó, qué Dios tan excelente. Y cuando digo que es bueno, me parece que las palabras quedan cortas para ese Dios tan increíble como el que nosotros tenemos, como el que tú tienes, un Dios excelente, maravilloso, atento a ti, que te guarda y que te cuida. Amén. Iglesia, nosotros tenemos la ventaja de tener un libro que le llamamos Biblia, que también le llamamos la palabra de Dios. Y este libro tiene muchas historias, y sus historias no es para aburrirnos, sus historias es para prevenirnos, sus historias son para enseñarnos, sus historias son para fortalecernos, para animarnos. Hoy vamos a leer una historia que está en el libro de Mateo, capítulo 14, y empezamos desde el 22 hacia adelante. Dice así: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado una fuerte tormenta, un fuerte viento, y luchaba contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, quedaron aterrados, quedaron llenos de miedo y clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Gloria sea el nombre del Señor. En otra versión dice: no tengan miedo, yo soy. Y me gusta esa versión. Después que Jesús les insiste a sus discípulos a entrar en la barca, nos encontramos con esta preciosa historia. Jesús viene de hacer un milagro de provisión, darle de comer a la multitud. ¿Qué quería Jesús? Quería también enseñarle a los 12 discípulos: ustedes tienen que tener compasión por los necesitados, ustedes tienen que tener compasión por su prójimo, y ustedes deben imitar y ser como yo, misericordioso. Y esta misma enseñanza está vigente para nosotros en el 2021. Nosotros tenemos que tener misericordia y compasión para con los demás. Los discípulos aceptaron la idea de subir a la barca, pero yo estoy convencida y estoy segura de que ellos no compartieron esa idea, porque a ellos no les gustaba dejar a su maestro, a Jesús, con la multitud. No, ellos siempre cuidaban a Jesús, eran hombres cuidadosos con ese maestro. La Biblia dice que ellos se apartaron de la tierra, pero cuando estaban en medio del mar, escúcheme bien, en medio del mar se levantó una tormenta. Y esto no era raro que pasara en el mar de Galilea, pues el mar de Galilea estaba rodeado por montañas y solamente tenía como una entrada, y por ahí entraba el grande viento. Pero lo que se nos muestra a nosotros aquí claramente es que la tormenta no llega cuando ellos están en la orilla. Es que la tormenta no llegó en el momento que ellos empezaron a remar. La tormenta se levanta cuando ellos están en medio del mar. Y esto me dejó una gran enseñanza cuando estudiaba esta palabra.
que las tormentas no llegan cuando nosotros estamos entre el lugar de la limitación y el lugar de la abundancia. Las tormentas no llegan cuando nosotros estamos en el lugar de lo que tenemos y en el lugar de lo que vamos a poseer. Las tormentas no llegan cuando nosotros estamos a punto de recibir un milagro, nos llegan las tormentas. ¿Por qué será que nos llegan las tormentas cuando estamos en el medio, cuando estamos ya casi recibiendo ese milagro? La verdad es que les soy sincera, no sé por qué. Pero escúchenme bien, la Biblia dice que Cristo, después de orar, Él se queda solo en el monte y después de orar decide ir con sus discípulos. Se levanta, pero empieza a caminar sobre las aguas. Escúchenme bien esto, iglesia querida. En el mismo momento en que estaban siendo azotados por el viento y por las olas, ahora viene Cristo caminando sobre aquello que azota a los discípulos. Ahora viene Cristo caminando sobre aquello que trae temor a los discípulos. Ahora viene Cristo caminando sobre aquello que trae terror a los discípulos. Y yo, ¿qué es lo que te quiero enseñar en esta preciosa mañana? Que Jesús camina por encima de aquello que te preocupa. Que Jesús camina por encima de ese problema que tú tienes. Que Jesús camina por encima de eso que te está atormentando. Y que Jesús camina por encima de aquellos que están en tu contra. No te preocupes, pon tu mirada en aquel que camina sobre la tormenta. Ellos habían visto a Jesús amar. Ellos habían visto a Jesús levantar muertos. Ellos habían visto a Jesús multiplicar los panes, hacer grandes milagros, pero nunca lo habían visto caminar sobre las aguas. Por eso a ellos les causó tanto terror y pensaron enseguida, es un fantasma. Y es que mis hijos queridos, en medio de la tormenta de la vida, en medio de esas tormentas que se nos levantan a nosotros no vemos bien. Nosotros no vemos bien. Cuando viene la tormenta, vemos que todo es malo, vemos todo lo malo. Cuando viene la tormenta, nosotros empezamos a ver negativo, empezamos a ver esto no se va a acabar, estoy en medio de esta tormenta y no puedo salir a flote. Pero hoy es necesario que aprendas que no es un fantasma. No es un fantasma, es Jesús caminando sobre tus aguas revueltas. Es Jesús caminando sobre eso que te atormenta. Es Jesús caminando sobre eso que te hace sufrir. Si tú no estás seguro de quién camina en tu tormenta, tú le darás crédito a todo lo que tú ves. Tú le darás crédito a todo lo que tú oyes. ¿Y qué va a pasar? Vas a perder la fe. Y recuerda que la fe no es por vista. Te voy a repetir, la fe no es por vista, aunque yo no vea. Aunque no lo vea, yo sé que mi milagro vendrá. Jesús les grita, tengan ánimo que yo soy, le dice Jesús. Y cuando Jesús se identifica, de inmediato la turbación se le quitó a estos discípulos. Vamos al verso 28 para ver qué nos dice y nos saca más a claridad lo que estamos aprendiendo. Entonces Pedro llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Sí, dijo el Señor, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús.
¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Yo siempre que leo esta historia, puedo ver que aquí en esta historia hay tanta riqueza, tanta enseñanza. Pero siempre que se predica esta historia, o la mayoría de las veces que se predica esta historia, nosotros celebramos a Pedro. Y celebramos porque Pedro caminó sobre las aguas. Y le decimos con eso a los 11, estos no tuvieron fe. Los que se quedaron en la barca no tuvieron fe. Aún nosotros sabiendo que la Escritura nos dice que a los 3 pasos Pedro se hundió. Pero hoy quiero analizar este verso desde otra óptica. Lo primero es que Pedro, al igual que los demás, creía que Jesús era un fantasma. Pedro también creía que Jesús era un fantasma. Y lo segundo que veo es que después que Jesús se identifica, yo soy, todavía Pedro no cree y lo reta. Reta a Jesús, si de verdad tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. O sea, si es de verdad, si no eres un fantasma, y reta a Jesús, y esto me da a entender que aún Pedro no creía, él no creía que era Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no hemos retado a nuestro Señor? Siempre creemos que Jesús está cuando nos va bien, que Jesús está el día que nos pagan la quincena, que ahí está Jesús, pero el día que nos va mal, el día, en los momentos de prueba, nosotros siempre decimos, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás que no te veo? Déjame decirte en esta mañana que el Señor siempre ha estado contigo. El día que tienes provisión y el día que no tienes nada. El Señor siempre ha estado contigo. El día que estás enfermo y el día que tú estás sano. Él siempre te ha acompañado. Él nunca te ha dejado solo. Él dijo, cuando pasen por las aguas, no se van a ahogar porque yo estoy con ustedes. Cuando pasen por el fuego, tampoco se van a quemar porque yo estoy con ustedes. Y Jesús le dice a Pedro, me gusta esa versión cuando estaba estudiando y el original le dice, yo soy. Yo soy. Mire, este nombre es importante cuando Jesús se identifica diciendo, yo soy. Con ese nombre fue que el Señor se le presentó a Moisés. Y el Señor le está diciendo, mira Pedro, yo soy el que bendice. Pedro, yo soy el que sana. Yo soy el que provee. Yo soy quien te da la paz en medio de esta tormenta. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor te dice a ti en esta mañana, yo soy tu fuente inagotable, yo soy tu pan de vida, yo soy tu escudo, yo soy tu fuerza, yo soy lo que tú necesitas, yo soy los ojos para los ciegos, yo soy la boca para los mudos, yo soy la vida para los que están muertos, yo soy en el cielo y en la tierra el mismo, el gran yo soy. Eso es todo lo que tú y yo necesitamos. Al gran yo soy, a ese que está en el cielo, pero a ese que está también con nosotros. Jesús hizo que Pedro entrara en la barca. La voluntad del Señor, si nosotros analizamos bien, era que Pedro permaneciera en la barca. La voluntad del Señor no era que Pedro se bajara la barca. Entonces usted me dirá, entonces, ¿por qué lo llamó a ir? Porque hay dos voluntades, hay una voluntad perfecta que es la del Señor y hay una voluntad permitida que es la de nosotros y que el Señor permite a veces cosas. Dios es bueno y lo que tú le pidas el Señor a veces te lo va a conceder, pero hay cosas que no son necesarias. Por eso es que nosotros debemos pedir sabiamente. Mire, el pueblo de Israel pidió un rey. Pidió un rey. ¿Qué queremos? Un rey, queremos un rey.
Y el Señor le dio un rey y le dio a Saúl y pasaron malos momentos. Entonces Pedro se sale de la barca, da unos pasos y comienza Pedro a hundirse. ¿Por qué? ¿Por qué se hundió Pedro? Porque quitó los ojos de Jesús. Pedro se hundió porque entró en un lugar que no debía entrar. Entró en un nivel que él no estaba preparado ni capacitado. No estaba capacitado para caminar en ese nivel. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo todavía no había muerto ni había resucitado. Después que Cristo resucita, ¿qué nos dice? Las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Pero ese no era el momento. Ese no era el momento para Pedro caminar sobre las aguas. Aún no se le había dado a Pedro esa autoridad. No podían andar dos hombres haciendo maravillas. Era Jesús el que podía hacer eso. Era Jesús el que estaba capacitado para hacer esos signos y esos prodigios. Por eso, iglesia, no puede haber en un hogar dos cabezas. No, ni pueden haber en una iglesia dos cabezas. Pedro no tenía las fuerzas espirituales para soportar el azote de las olas y del viento. Cristo no lo puso ahí en las olas. Cristo lo puso en la barca. Y en esta mañana Dios te dice, no te bajes de la barca. No importa que las olas te golpeen fuerte. No importa que el mar se levante. Cristo te montó sobre la barca porque es la barca. Oiga bien, iglesia amada, es la barca la que te va a llevar a la otra orilla, al otro lado. No te salgas de la barca, porque con esa gente que tú estás en la barca, llegarás al final. Llegarás al final. Mírenme acá, chicos, es más fácil caminar sobre las aguas que permanecer en una barca que está siendo azotada por las olas. Te lo voy a repetir por segunda vez. Es más fácil caminar sobre las aguas que permanecer en una barca que está siendo azotada por las olas. Si Jesús te mandó a montarte en esta barca, no importan las tormentas que tengas, no te bajes de la barca. ¿Saben lo que hace que un pastor no se baje de la barca? Que un pastor decida estar ahí a pesar de todo, porque yo lo he experimentado. A veces uno dice, yo quisiera como ya tirar la toalla. ¿Saben lo que hace que no nos bajemos de la barca? Esa gente que nos rodea, esa gente agradecida, la gente que nos ve con autoridad, la gente que se acerca y dice, yo estoy avanzando espiritualmente porque a través de usted he comprendido el plan de Dios que tiene para mí. Por eso yo no me bajo de esta barca, porque aquí me montó el Señor y voy hasta la otra orilla. Ahora, lo que hizo Pedro no fue un acto de fe, no fue un acto de fe, porque estuviera el nombre de Pedro en Hebreos 11, donde están los grandes de la fe, y ahí no aparece Pedro. Lo que hizo Pedro fue un acto de, número 1, probar al que me llamó, probar al que me llamó y probar su fuerza. Pedro dijo, voy a probar a ver si es verdad que puedo caminar, porque Él lo dijo que viniera, y voy a probar a ver si yo tengo fuerza para hacer esto. Atiéndame. Cuando Pedro salió de la barca, enseguida Él camina como 3 pasitos y comenzó a hundirse. ¿Y qué hizo Jesús? Ese Jesús tan maravilloso que nosotros tenemos. Número 1, extendió su mano.
Número 2, le dijo, hombre de poca fe. Y número 3, lo volvió a meter en la barca. Si hubiera sido la voluntad del Señor que Pedro caminara sobre las aguas, hubiera dejado a los 11 remar, llegar a la otra orilla y Pedro caminaría hasta la otra orilla. Pero el mismo Jesús, escúchenme, el mismo Jesús viene para tu barca. No tienes que caminar en las aguas, Él viene para tu barca. Tú tan ansioso, Pedro ansioso de salirse de la barca y nosotros ansiosos de salirnos del problema. Y Cristo quiere que le hagas un lugar para ayudarte en ese problema. Cristo quiere que le hagas un ladito para Él ayudarte. Él nos lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y lo más maravilloso es que Él quiere estar en tu barca. Él llegará a ti, a tu lugar de enfermedad. Él llegará a ti, a tu lugar de tristeza. Él llegará a ti en medio del dolor. Él llegará a ti cuando no tienes nada, cuando hay escasez. Dice la palabra que lo tomó de la mano. Pedro, ¿cómo tu boca te metió en este problema? ¿Por qué él se metió en el problema? Pedro pensaba que él iba a salir y que iba a salir celebrando, pero Pedro lo que salió fue regañado por el Señor. Y lo que salió fue bien mojado. Me agrada mi Jesús. Me agrada Jesús cómo trató a Pedro. No lo puso en disciplina, no lo regañó fuertemente, sino que en el mismo momento lo restauró. ¿Cómo? ¿Cómo lo restauró? Lo puso en el mismo lugar donde él tenía que estar. Pedro, móntate. Dame un lugar, Pedro, a tu lado, que yo no quiero que tú camines sobre las aguas. Yo soy el que quiero caminar sobre tu tormenta. Dice la Biblia que de inmediato Jesús se subió en la barca. Sucedieron 2 cosas. 1, cesó la tormenta. 2, inmediatamente llegaron al otro lado. ¿Cómo es que llegaron inmediatamente si estaban en medio del mar? ¿Sabes? Lo que Dios va a hacer contigo montado en la barca, lo hace inmediatamente. Te lo voy a repetir por segunda vez. Lo que Dios va a hacer contigo montado en la barca donde tú estás, te lo va a hacer inmediatamente. Iglesia amada, aprende esto hoy. Las tormentas no son para destruirte ni matarte, sino para que veas a Jesús caminar hacia ti. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque esta sencilla palabra, Padre Santo, ha quedado grabado en nuestro corazón. Estamos en la barca de la vida, sí. Estamos en tormentas, estamos en dificultades, pero estamos felices porque sabemos que hay un ladito para ti y que tú eres el que va a remar esa barca de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.